Hola, bienvenidos a Pentimento. Esta semana vamos a hablar de un libro realmente muy complejo históricamente. Así que bueno, antes de hablar de ese libro, así como 2 minutos de historia porque es importante. Ese libro es Medio Sol Amarillo de Chimamanda Ngozi Adichie. Muchos de ustedes la deben de conocer por su libro Americana y todos deberíamos ser feministas. Este es el primer libro que yo leo de ella, es una novela sobre Biafra, porque ella pues es nigeriana y es hijo. Entonces, digamos, ¿por qué es importante hacer un preludio histórico? Bueno, ¿dónde está Nigeria? Nigeria está en África, fue colonia inglesa hasta 1960, que obtiene su independencia. Y está el mapa, lo estamos viendo de frente y entonces es Nigeria, abajo está Camerún, a la derecha está un pedacito de Chad, arriba está Níger y a la izquierda, chiquito, está Benín. La capital es Abuja y es un país rico en petróleo. Ya con eso están en el hoyo de por vida porque las grandes potencias jamás los han dejado en paz y hay una constante en guerra civil, constante en golpes de estado y muy importante un conflicto muy fuerte por cuestiones religiosas. Ahí está metido el grupo este espantoso yihadista Boko Haram, que es igual que los islamistas en Medio Oriente. Son muy diferentes, hay 300 grupos étnicos en Nigeria y los tres más importantes son los Igbo, los Hausa y los Yoruba. Ahora, son muy diferentes entre ellos por una cuestión religiosa, por una cuestión étnica, por cosas muy complicadas que no vamos a hablar de eso porque lo desconozco. Pero digamos que el Imperio Británico les reconoce la independencia y pues, los deja ahí para que se agarren entre ellos. ¿Qué es lo que pasa? Que en la década de los 60, en todo el mundo, pues es un hervidero de muchas cosas. Pero ¿qué es lo que pasa ya poniendo el ojo solo en Nigeria? Bueno, en 67 hay un grupo separacionista que crea la República de Biafra, quiere ser un país independiente, pegado hacia Camerún, más hacia Camerún, que son en su mayoría Igbos. Y pues, ¿qué es lo que pasa? Que pues bueno, el ejército nigeriano pues manda tropas y bueno, es una cosa, uno de los peores conflictos que ha habido, me parece. La bandera de Biafra tiene un medio sol amarillo en el centro, de ahí el nombre de la novela. Esta guerra duró hasta 70, 3 años. 3 años de unas cosas espantosas, como todo conflicto bélico. Ahora, esta novela, ya, ese es, digamos, el contexto histórico-social. Ya hablando de esta novela, lo que nos cuenta esta autora es la historia. En la contraportada dice que son 3 los protagonistas, yo diría que son 5 en realidad. Siempre hay un narrador omnisciente que en cada capítulo nos habla mucho de todos estos personajes. El primero de ellos es Olana, que es una chica de la clase alta de Nigeria. Sus padres son muy ricos y su hermana gemela, Kainene. Son gemelas, pero son muy diferentes físicamente y en todo lo demás. Olana es muy hermosa, Kainene, ¿no? Entonces siempre hay una cuestión ahí como entre conflicto entre ellas, pero es más bien fomentado por los padres. Ahora también está Richard, que es un inglés atípico, no solo porque ¿qué hace un inglés en Nigeria? Sino que hace un inglés en Nigeria queriendo aprender el Igbo, queriendo aprender sobre los incivilizados salvajes que viven en Nigeria. Un inglés, típico inglés alto, delgado, de ojos azules, que además ama Nigeria y quiere saber de las vasijas, de las máscaras y además se enamora de una nigeriana negra. Luego también está Odenigbo, que es un profesor universitario que está a favor de la República de Biafra, del cual Olana está enamorada, se va a vivir con él. Y el quinto personaje, que yo no sé si es el más importante, pero hasta cierto punto es el que más conflictos personales y mentales y emocionales te causa, que es Ugu, que es el sirviente de Odenigbo. Ahora, todos estos personajes que tienen que ver, pues tienen que ver mucho y al mismo tiempo no. Porque hay un momento, cuando estalla la guerra, que la vida de todos cambia para siempre. ¿Por qué? Porque las hermanas tenían una vida, estudiaron en Londres, acomodada hasta cierto punto. Olana decide dejar esa vida para quedarse con Odenigbo y su idealismo y su manera de vivir y de ser, pero su vida sigue siendo la misma. ¿Qué es lo que pasa cuando un conflicto bélico llega y cambia tu vida para siempre?
Y después, en el conflicto bélico, cómo tienes que vivir. Y después del conflicto bélico, cómo tienes que rehacerte de donde puedas, si es que vives todavía. Juntar los pedazos de tu vida para volver a tener una vida que creías que además ya no va a ser la misma. Porque eso es lo que pasa. El libro nos habla de antes de la guerra, durante la guerra y un poco después de la guerra. Entonces tenemos los 60, principios de los 60, está dividido en 3 partes. Principios de los 60, fines de los 60 y una parte es como la mitad. Ahora, hay un salto en el tiempo ahí, en el sentido de que primero te cuenta una parte, después pasa otra cosa y luego regresa. Entonces hay una parte a la mitad del libro en donde pasa algo, pero tú no sabes qué pasó. Hay un conflicto entre las hermanas muy fuerte y no sabes lo que pasó hasta la siguiente parte. Entonces digamos que ahí es como un poco tramposo a propósito porque te deja muy intrigada, deduces cuál es el problema, pero tienes que seguir leyendo. Y hay una cosa muy interesante que hace la autora, es que hay momentos en la novela en donde no sabes, obviamente en todos los conflictos no hay buenos ni malos, no hay blanco y negro, siempre hay muchos matices, pero hay momentos en donde de verdad te causa un conflicto moral muy fuerte, porque no sabes para dónde voltear, no sabes si ver para Nigeria o ver para los biafreños, o ver al revés, no sabes, o sea, no entiendes, bueno, para Biafra, no lo sabes. Entonces, eso te causa un conflicto moral muy fuerte como lector. Y también hay algo que resalta mucho, que creo que es el propósito, pues es una autora feminista, muy ultra, y yo creo que no lo hace a propósito, simplemente nos está contando la historia. Habla mucho sobre el papel de Olana, primero como hija, como madre, como esposa, hasta cierto punto, pero también ella como hace lo que sea por darle de comer a su hija, porque Odemingo esté bien, o sea, antes ella iba al supermercado y compraba los mejores vinos, o a lo mejor no los tenía que comprar, pero siempre había su perfume, su tina, el patito de hule de su hija, y después de eso, ¿en qué momento o qué es lo que pasa? Que las cosas se rompen, que está en una cola para ayuda humanitaria, para conseguir un aceite de manteca para darle a su hija, que es, aquí en este conflicto es en donde a los niños les da esta cosa que no recuerdo cómo se llama, que se les infla su estómago y están unas fotos terribles. ¿En qué momento las cosas cambian? ¿En qué momento se tuercen? ¿En qué momento tu vida cambia? Y no lo viste venir. Y durante todos esos 3 años ellos, los 5, pues sostenerse con alfileres, porque además las grandes potencias, pues el único país que al principio los reconoce es Tanzania, y Costa de Marfil, y Haití, y no recuerdo qué otro país. Y a nadie le importan esos países tampoco, por cuestiones horrendas. Las grandes naciones meten la mano para ayudar, mandan ayuda humanitaria, y aún así los niños se siguen muriendo. Entonces, es una novela muy complicada, por muchas razones. Pero yo creo que vale muchísimo la pena leerla ahorita, o cualquier momento. Creo que hay cosas que plantea que no han cambiado, los conflictos siguen ahí. Al final siempre es un conflicto de limpieza étnica, por el otro que es distinto a ti, por religión, por cara, por lo que sea, cosa que pasa en todas las guerras. Entonces, pues nada, yo les recomiendo que la busquen, este libro o el que quieran. Yo creo que es una autora muy talentosa y es muy joven, entonces tiene mucho todavía que escribir. Está en Random House, está en, yo creo que todas las librerías, así que bueno, les recomiendo Medio Sol Amarillo, y pues suscríbanse en el botón que está aquí abajo, denle like al video y nos vemos la próxima semana.